Hola a todos, mi nombre es Arlica Benavides Zamora, soy estudiante de primero de bachillerato en la unidad educativa particular Julia Navarrete Mendoza. Bien, la entrevista que realizaré a continuación será entrevistando profesionales. Para ello tenemos la participación del psicólogo Estefano Alexander Durán Solórzano. Le damos la bienvenida, muchas gracias por haber aceptado la invitación a esta entrevista. Bien, Hola, a continuación, por acá. gracias. Empezaré con la primera pregunta. ¿Cuáles son las responsabilidades y decisiones que se tienen en esta carrera de psicología? Primero que nada hay que saber, bueno, primero que nada, saludos a todos, ¿no? A todos los que nos van a ver, me imagino, de tu deber, ¿no? A tu institución. Primero que nada, habría que ver algunas cosas, ¿no? Primero que nada, la ética, o sea, que el profesional que se dedique a la psicología, sea cual sea la especialización, sea clínica, pedagogía educativa, reeducativa u organizacional, es apegarse a un marco ético de respeto a la otra persona y también pues a la parte legal, ya que al día de hoy, bueno, ya hace algunos años atrás, hasta el día de hoy, existen ya responsabilidades para el psicólogo. Por ejemplo, en el sentido de que si trabajas como clínico o como psicólogo en general, trabajas en una institución educativa y existe la presunción de que algún estudiante o alguna chica de la institución haya sido violentado sexualmente, para poner un ejemplo así más tremendo, el DC o el psicólogo que esté ahí tiene la obligación de hacer un informe técnico, por ejemplo, y entregarlo lo más pronto posible al rector, y el rector, hasta donde tengo entendido, tiene el derecho, perdón, el deber de ir a poner la debida denuncia. En caso de no haber el rector, tendrá que ir el mismo psicólogo. Ahora, lo mejor es que se convenza al representante que lo haga. Eso para ponerte un ejemplo, ¿no? A nivel ético y moral. Y de allí, pues, también ves a nivel de formación. Es decir, lo que te da la universidad es importante y muy bueno, sí. Hay universidades que tienen sus cosas, ¿no? Más o menos, más, en fin. Pero está la actualización, de hecho. Es decir, lo que está en la universidad puede ser muy bueno o sobresaliente, no sabemos. Pero después de eso, y en el camino tienes que irte formando por tu propio camino, ya que al menos como clínico, si vas a atender en el ámbito psicoterapéutico, es totalmente necesario pues actualizarse para ayudar más y mejor a la persona que tienes al frente. Y si no puedes ayudarlo por ABC motivo, puedes tener una derivación a otro colega para que le pueda tratar. Bien, muchas gracias. Continuaremos con la siguiente pregunta. ¿Cuánto es el ingreso promedio de un profesional en la psicología? Eso puede variar un poco según en dónde esté trabajando. Por ejemplo, si está trabajando, al menos hasta el tiempo que yo estuve en el Ministerio de Educación, en los distritos de educación, en colegios o escuelas, instituciones fiscales, si eres analista de ese, ganarías más o menos $800, más o menos, ¿no? Si eres coordinador del departamento de consejería estudiantil, estarías ganando aproximadamente $1,212, más o menos, ¿no? Si de pronto estás incardinado en salud pública, el sueldo puede variar si estás en un centro de salud, un subcentro, un hospital, puede oscilar entre 1,200, 1,800, $2,000 aproximadamente. Pero aquí hablando en el ámbito público, según educación o sea también a nivel de salud pública. Ahora, también hay salarios dentro del ámbito social, ¿no? Se refiere al MIES, por ejemplo, ¿no? Ahora, si te dedicas a la práctica privada, ahí sí la recompensa puede ser, el salario puede ser variable, según pues cuántos pacientes tengas, cuánto estés cobrando, según el lugar donde estés atendiendo, podría ir variando tu remesa, no tu remesa, perdón, tu salario. Entonces te dedicas a lo que es la consulta privada. Bien, gracias. Continúo con la siguiente pregunta. ¿Qué estudios u otros requisitos se necesitan para poder ejercer esta profesión? Bueno, pues aquí volvemos una vez más a la parte legal y ética. La primera parte legal, ¿no? Al día de hoy hay
tengo entendido que ya hay pocas universidades que dan el título de psicólogo clínico. Ahora por lo general dan el título de psicología, o sea, imagínate, te gradúas y sale título psicóloga. Se acabó. Algunos quizás le pongan licenciado en psicología, pero antes salías como psicólogo clínico o licenciado en psicología. Hay pocas universidades que aún mantienen esto. Primero que nada, puedes pasar por los 5 años de estudios. Es muy importante. Segundo, pues que tu título aparezca después ya en la CENESID, registrado allí. Y finalmente, desde el punto de vista legal, pues tú registrar por medio de la plataforma de salud pública tu título. Y ya está. Esa es la parte legal, ¿no? Hasta ahí has cumplido, eres un ser humano que se apegó a la norma legal. Pero desde el otro punto de vista, que es el ético, bueno, pues es ir viendo dentro de esos 5 años de estudio con qué marco teórico vas a tratar a los pacientes que tengan. Hay gente que le gusta tratar niños, otros adolescentes, otros adultos, otras parejas, familias, en fin. Y para tratar cada una de esta población existen estilos psicoterapéuticos para poder tratarlo. Voy a poner la palabra estilo psicoterapéutico, ya que, bueno, tú estás en primer bachillerato y si te digo marco teórico, voy a parecer que estoy hablando ya a nivel universitario. Pero hay diversos estilos de psicoterapia según la población, según la persona, según también las problemáticas. ¿Ok? Entonces, repito, pasas por la parte legal, pero también tiene que pasar por la parte de la formación. Sea esta formación oficial, es decir, que si haces un cuarto nivel, un máster o un doctorado, que son títulos académicos, está buenísimo que lo hagas, te actualizas, bien chévere. Pero también hay cursos, seminarios, hay cursos como diplomados que son de actualización, que no van a aparecer jamás en la secretaría, en la CENESID, pero no implica que no sea importante hacerlo. Incluso a veces estos programas que no son avalados por la CENESID, porque no son dados por una universidad necesariamente, suelen ser muy buenos. ¿En qué sentido? Suelen ser muy prácticos. En cambio, los programas que pueden dar las universidades, no es que no sean prácticos, pero existe allí toda una situación educativa y burocrática que tienen que cumplir y terminan haciendo algo más de investigación que está bueno, pero se les puede pasar por alto la parte profesionalizante o práctica, que es muy importante, sobre todo, repito, si te quieres dedicar al ámbito psicoterapéutico dentro de la psicología clínica. Bien, muchas gracias. Continuaremos con la siguiente pregunta. ¿Cómo visualiza usted las posibilidades de desarrollo de esta profesión para los próximos años? Okay, la pregunta es buena, definitivamente, pero por otro lado tiene una complejidad. A ver, sin ánimo de hacer este proselitismo político, porque no es la gana de querer hacer algo así en este video, pero por lo menos antes del 2005, el psicólogo no era tomado en cuenta en salud pública, o en el mejor de los casos, muy poco tomado en cuenta. Incluso a nivel de educación, si bien eran tomados en cuenta, por decirlo así, era la última rueda del coche. Ya por el 2005, sacando cuentas de esa que estuvo por ahí, las cosas van cambiando. Bien o mal, pero van cambiando. Entonces ahí se empieza ya a hablar de que el psicólogo debe estar dentro del equipo salud. Equipo salud mental sobre todo, psicólogo clínico. Y también puede estar en educación, en el MIES, en fin, hablando en la parte pública. ¿Okay? Y eso es bueno. Bueno en todos los sentidos porque comenzaron a convocar psicólogos para estar trabajando allí por contratos, después hicieron concursos para los nombramientos, el salario a nivel público no es malo, aparentemente, buen salario, que si sabes manejar bien la finanza, pues puedes hacer un ahorro interesante para ir de vez en cuando a Crucito, ¿no? Bueno, más lejos si quieres. ¿Ok? Eso por allí. Quiero acotar esto desde el punto de vista estatal. ¿Qué es lo que hace el Estado para poder solventar la necesidad que tiene el propio Estado de contratar a psicólogos? Es decir, hay una necesidad, por supuesto. Ahora con el COVID-19, pues esto acrecentó, puesto que no es lo mismo estar 8 horas en el trabajo y después regresar a casa, verte con tu familia, dormir, levantarte otra vez temprano y estar otras 8 horas en el trabajo y pasar sábado y domingo con ellos. A estar 24/7, donde el trabajo y casa son lo mismo, ya que tienes que hacer el trabajo. Ahí las cosas se complican. Entonces, por un lado está la parte estatal que tiene que reconocer esto, está la parte sociosanitaria actual que es muy interesante,
la gente, desde algunos años la gente ya está entrando, ya está comprendiendo, mejor dicho, que es importante la salud mental, pero aún hay mucho por hacer. Ahora con el COVID-19, la gente como que se le despertó un poquito más esto. ¿Cómo es posible que ahora tengo palpitaciones, siento que me voy a morir, que voy a perder el control y no puedo controlarlo? Creo que necesito un psicólogo. Hay otras personas que se pueden ir al psiquiatra, que no somos lo mismo. El psiquiatra es un médico que, por su formación médico-biologicista, te va a dar una pastilla, que a momentos es bueno, en otros momentos hay que evaluar. Y otros van al psicólogo, que psicólogos no recetamos psicofármacos porque no está en nuestra formación. Y finalmente también un poco depende de los gremios que representan a los psicólogos. Por ejemplo, el actual gremio que existe está la Federación Ecuatoriana de Psicólogos Clínicos, la FEPSCLI, que fue creado en la época de la dictadura militar, que hasta la fecha sigue existiendo este gremio. Y la federación a su vez tiene los colegios provinciales, que ahí pues cada colegio tendrá que ver cómo responde la necesidad. Ahora, dando esta introducción, verás que se complejiza el asunto cuando Estado o gobierno, el Estado, por un lado la necesidad sociosanitaria y por otro lado los gremios, no unifican esfuerzos para poder hacerle bien tanto al psicólogo, al profesional de salud mental, y tanto para responder a una necesidad de atención sanitaria a nivel mental, que es muy importante. Si bien es cierto, desde el 2005 para acá ha habido un avance, lo cual es muy bueno, yo espero que los avances sigan dando mucho más avances, y no solo a nivel de trabajo, sino también a nivel de formación, ya que si al día de hoy salen los psicólogos generales, que está bien, pero tienen que haber formaciones de posgrado a nivel nacional o a nivel internacional si se quiere, pero ese es un gasto adicional para muchos. Y sí, bueno, hay que ver cuáles son los desafíos de educación online para un cuarto nivel, sobre todo a nivel sanitario. En fin, a nivel nacional se tiene que ver posgrados que puedan ayudar a que el profesional de salud mental, el psicólogo, pueda actualizarse para poder atender más y mejor. Es una respuesta, es una pregunta complicada, pero a su vez tiene una respuesta que en la práctica es más compleja. Pero ahí se necesita aunar esfuerzos, sociedad, gremios, Estado, necesidades, en fin. Muchas gracias por la respuesta. Bien, ahora tenemos la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las principales dificultades para el ejercicio de la profesión? Bueno, una de las principales dificultades que yo atravesé, por decirlo así, ¿no? Hablando un poco de mí, tiene que ver mucho con, por ejemplo, en el 2005 que yo empecé mi formación, en el 2010 me gradué como psicólogo clínico de la Universidad Católica de Guayaquil, yo soy de Guayaquil, por cierto. Lo primero que tuve fue, por ejemplo, mi padre me dijo, bueno, mijito, estudie lo que usted quiera, sea feliz, total, es su vida. Apareció un hermano mío que de entrada me dijo, te vas a morir de hambre. De entrada me dijo eso, ¿no? O sea, había una percepción, había una percepción de que el psicólogo se va a morir de hambre. Y bueno, la respuesta que doy es que no me he muerto de hambre, porque me he dedicado, además de la parte clínica, o sea, atender en mi consultorio, yo personalmente cuando hablo de experiencias clínicas de atención privada. Tengo otros colegas que en la área clínica han dado sus servicios, por ejemplo, en fundaciones, organizaciones no gubernamentales o también en salud pública. En mi momento estuve en un departamento de consejería estudiantil. Entonces, bien, pues. Caramba, me volé. ¿Me repite la pregunta? Sí, no hay problema. ¿Cuáles son las principales dificultades para el ejercicio de la profesión? Entonces, bueno, primero a nivel social, ¿no? Tu familia a veces te puede decir, oye, te vas a morir de hambre. Por otro lado, al ejercer la profesión, existe sí un manual de ética, por decirlo así, un código de ética, perdón, que lo tiene la federación, la FEPSCLI, que a su vez se remite al manual de ética de la Asociación Americana de Psicología. No hay mayor diferencia realmente. De ahí, eso es una fortaleza porque sí existe, lo puedes ver en internet si gustas. Pero por otro lado, una dificultad está en que a veces los psicólogos no leen eso, no se lo han leído, es importante leerlo.
Por otro lado, como decía, la parte de la familia, la sociedad que te puede decir, mira, te vas a morir de hambre, a veces también puede ser que la falta de oportunidades de ciertas instituciones, sobre todo a nivel estatal. Si bien es cierto, hay una gran necesidad de tener psicólogos en salud pública, en TESES, en MIS, en fin, pero ¿de qué depende de que se contraten? Pues depende del presupuesto general del Estado. Y eso es algo que no está en nuestras manos, y ya de la alta jerarquía. Otras dificultades del ejercicio también está cuando un paciente lamentablemente se topa con un profesional y de pronto la experiencia que tuvo no fue la mejor por ABC motivo, o sea, porque el psicólogo no tuvo la formación, no derivó. Peor aún si es que hay profesionales que cometieron alguna situación de ética muy grave, ¿ok? Si cometieron algún delito, o sea, si eso ocurre, por favor, denúncienlo, o sea, cuando es delito, ¿no? Y bueno, eso ya sería lo catastrófico, pero de ahí no han tenido esa oportunidad y tienen también una concepción de que el psicólogo, no sé, pues en mi parte de la sociedad, a veces me llegan personas acá y me dicen, que tú me vas a psicoanalizar. Entonces yo les digo, no, yo no soy psicoanalista, yo soy psicólogo clínico y psicoterapeuta. Así que mi labor es otra, así que no te preocupes. O si no, me dicen, léeme el café, yo aguanta. ¿Qué te quieres que te lea el café? Yo no leo café, ni el tabaco, ni las cartas. Para eso vaya de otra persona que sea especialista en artes esotéricas o ciencias esotéricas, ¿no? Entonces, y a veces lamentablemente, bueno, no sé si lamentablemente, a veces existen, por decirlo así, profesionales, psicólogos, que tienen un conocimiento adicional en estas cuestiones esotéricas. Eso es personal, cada cual haga lo que desee. Pero cuando mezclan la ciencia, el saber científico que tenemos de las universidades, bien o mal, con otra cosa ya esotérica, es como que, oye, mira, o sea, si quieres leer las cartas, pues puedes decir que, no sé, pues te dedicas a eso, pero si te vas también a dedicar al ámbito psicoterapéutico, cuidado, estás vendiendo humo. O sea, no tenemos que vender humo, tenemos que dar un trato, ¿no? Un trato pues muy particular, muy científico. Ahora también existen, puede haber la posibilidad de que hayan profesionales que de pronto por su formación o por su personalidad sean un poco fríos y distantes, que puede existir esa situación. Y a ciertos pacientes eso no les ayuda. Con esto no estoy diciendo que el psicólogo tiene que pasar abrazando a medio mundo. O sea, abrazamos a quien amamos, definitivamente, porque también amamos, somos seres humanos. Pero sí hay que ver. También por otro lado, esto es algo que antes que me olvide, ¿eh? Al día de hoy, los claustros universitarios a nivel nacional, no sé si en otros países, los únicos requisitos que tienes para ser psicólogo es estudiar los 5 años, hacer tu tesis y, bueno, pues, pasar por todos los exámenes, entregar trabajos y tener una mínima nota, al menos, ¿no? Y ya está. Pero no existe como obligación, por decirlo así, como requisito obligatorio, que el estudiante de psicología pase por un proceso psicoterapéutico con otro psicólogo, ya sea del mismo claustro universitario o sea externo al claustro universitario. ¿Y por qué tocó esto? Vamos, todas las personas tenemos problemas. Otros pueden tener ya psicopatologías o enfermedades mentales, eso es más grave todavía. Ahora, como todo ser humano tenemos problemas, está bien que vayamos donde otro psicólogo para tratar aquellos problemas. Decía una profesora de la Universidad Católica, no recuerdo cómo se llamaba, decía, cuidado, tú estás más rayado que tu paciente y le haces más daño que bien. Ten cuidado. Es por eso importante de pasar por un proceso psicoterapéutico o, en fin, ¿no? Para poder conocerte y si puedes cambiar algo, cambiarlo, y si no puedes cambiarlo, puedes aceptarlo y procurar que eso no se salga de la raya en el ámbito tan delicado como la psicoterapia, donde tienes en tu consulta a una persona que generalmente viene con un dolor y, en fin, ¿no? Tienes que tratarlo humanamente, sí, pero por otro lado con toda la ciencia que has aprendido y que tienes que seguir aprendiendo definitivamente. ¿Okay? Bien, muchas gracias, mi estimado
doctor, psicólogo, por haber aceptado esta entrevista y por habernos brindado su valioso tiempo. Esas han sido las preguntas, esperando que esta entrevista sirva para muchos jóvenes que quieran seguir esta linda profesión, ¿no? Muchas gracias y que tengan una buena tarde. Gracias a ti.